Los tiempos de espera en Dios no son una opción en nuestra vida. Dios te va a pasar por procesos donde vas a tener que esperar, y quizá van a ser procesos dolorosos, quizá van a ser procesos donde hay temor, quizá van a ser procesos donde hay angustia. Y quiero que tomes estas 5 verdades que voy a compartir contigo de la palabra de Dios para que tú estés preparado a la hora de enfrentar esos procesos. ¿Alguien está alegre esta tarde? Alégrense, 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 alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense, alégrense, alégrense. Alégrense, alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense. Con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense. Conmigo, con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense. ¿Cuántos vienen alegres en esta tarde? Amén. Gloria al Señor. Alégrense, 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 alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense. Con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense. Con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense. Canten conmigo, alégrense, alégrense, alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense, alégrense. Alégrense, alégrense, alégrense. Gloria a Dios, la verdad que qué gran bendición, es una bendición muy hermosa para mí poder traer el mensaje de la palabra de Dios a mi familia, porque yo considero que cada uno de ustedes es mi familia, somos una familia en Cristo, ¿no? Y para mí es un honor, un privilegio hacerlo. Dios ha preparado un mensaje en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Y fíjense que este mensaje
salió del corazón de Dios, obviamente, pero de un tiempo que estuve meditando en algunos de los salmos, del libro de los salmos. Y es bien interesante porque cuando vamos al libro de los salmos, es un libro que ciertamente los escritores fueron inspirados por Dios, fueron guiados por Dios para escribir cada uno de los salmos, pero también cada uno de estos escritores de alguna manera dejó plasmado su corazón en distintas situaciones, circunstancias, problemas muchas veces que estaban enfrentando y dejaron plasmadas estas emociones, estos sentimientos donde cuando tú y yo vamos a algunos de estos salmos podemos identificarnos perfectamente con lo que ellos estaban enfrentando. Y hoy quiero compartir, y de hecho quiero que veas el título de este mensaje. Dice, ¿hasta cuándo, Dios? Y esta frase resulta del Salmo número 13. De hecho, este salmo lo escribió el rey David y dice de esta manera, Salmos 13, y voy a leer solamente los 2 primeros versículos, que este es el inicio del mensaje, y dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Podemos ver en estos 2 versículos simplemente el corazón de David. ¿Cómo es que este hombre de Dios estaba atravesando un tiempo, una temporada quizá de mucho dolor, de mucha angustia? El Salmo no nos dice qué es específicamente lo que estaba enfrentando, pero me llama mucho la atención que en solo 2 versículos, 4 veces David hace la misma pregunta y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo voy a estar enfrentando esta calamidad? Y David estaba enfrentando esta situación con la que tú y yo quizá podemos identificarnos también. Y quizá tú hoy, o quizá en esta temporada de tu vida, tú mismo has hecho esta misma oración de decirle, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El rey David, desde su punto de vista, de alguna manera, él estaba sintiendo que Dios ya se había olvidado de él. Y ciertamente no era así, pero muchas veces cuando tú y yo enfrentamos estos periodos de tiempo en nuestra vida donde hay temor, duda, dolor, calamidad, donde estamos enfrentando alguna enfermedad, muchas veces llegamos a pensar precisamente eso también, que Dios se ha olvidado de nosotros. De alguna manera, el rey David pensaba que oraba a Dios y Dios no le respondía. Pero ciertamente tenemos un Dios bueno, un Dios lleno de gracia, de misericordia, y que podemos tener la certeza de que cuando oramos a Dios, Él nos escucha y Él responde nuestras oraciones. Pero hay momentos en nuestra vida que pensamos que no es así, que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios se ha alejado de nosotros. Y quizá tú te identificas con algunas de estas cosas. Y quizá tú estás en este momento diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo responderás mi oración? ¿Hasta cuándo tendré que enfrentar esta enfermedad? ¿Hasta cuándo seguiré viviendo en este dolor que quizá ya no soportas? Quizá estás diciendo, ¿hasta cuándo seguiré yendo de fracaso en mi vida? Señor, ya estoy cansado de vivir en fracasos. Ya no puedo más. O quizá has anhelado encontrar una pareja en tu vida. Quizá eres un hombre o una mujer soltera. Y dices, Señor, ¿hasta cuándo voy a encontrar a esa persona con la que voy a compartir mi vida? Con la persona que voy a estar compartiendo mi vida, que va a estar a mi lado para cuidar de él y que esa persona cuide de mí. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a encontrar a esa persona? O quizá
te sientes solo y dices, Señor, ¿hasta cuándo voy a sufrir de esta soledad? Puede ser que estés en una situación en tu matrimonio, pasando por una crisis matrimonial, una situación difícil, o quizá con tus hijos tomando malas decisiones, y hay momentos en nuestra vida que decimos, Señor, ¿hasta cuándo esperaré a que mi esposo o mi esposa o mis hijos cambien? Que puedan venir y se rindan verdaderamente delante de Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Esa es la frase y la pregunta recurrente en este mensaje. ¿Hasta cuándo, Señor? Iglesia, la realidad es que vivimos en una generación, en una cultura, en un mundo que nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar los procesos en los que Dios muchas veces nos tiene. Nos cuesta y nos gusta obtener las cosas ya, al instante. Algunos dicen por ahí, ¿cuándo lo ocupas? Lo ocupo para ayer. ¿Han escuchado esa frase? Porque no queremos esperar, porque lo necesitamos ya, el día de hoy. ¿A cuántos de ustedes se identifican con esta imagen? Los que vivimos cerca de Seattle, cerca de la ciudad, de una ciudad grande, nos podemos identificar. Los que salen de mañana al trabajo, ¿verdad? En la autopista, generalmente vemos este panorama que está en la pantalla, o en la tarde muchas veces, cuando toda la gente empieza a salir del trabajo, de la escuela, entras en la autopista y te encuentras con esto. ¿Y a cuántos de nosotros nos agrada estar ahí esperando? ¿Verdad? Llegamos, muchas veces vamos bien manejando y se compara mucho con la vida, ¿no? Porque la vida también es así. A veces vives tu vida tranquilamente, hay situaciones de gozo, de felicidad en tu vida y vas muy a gusto por la vida, y de repente hay cosas que te detienen. Hay situaciones donde dice Dios, es tiempo de esperar. Y así es en el tráfico muchas veces. Si vemos esto y nos frustra el tráfico, estamos ahí parados, sentimos que no avanzamos y hacemos un esfuerzo. De repente vemos que hay un espacio a tu mano derecha, a tu mano izquierda, y ahí vas por ganar unos segundos, pero te das cuenta que es muy poco lo que avanzas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay ocasiones en que vas manejando en el tráfico y estás parado y tu línea no avanza, y ves que la línea de la derecha está avanzando y la línea de la izquierda avanza también, y dices, ¿por qué no avanza? Y cuando es la oportunidad, te cambias de línea, avanzas un poquito y luego se detiene y empiezas a ver que la línea en la que estabas empieza a avanzar y dices, ¿por qué? ¿Les ha pasado? ¿Soy el único que le ha pasado? ¿Verdad que no? Generalmente eso sucede, y la realidad es que hay cosas adelante, cosas que no alcanzamos a ver, que están deteniendo el tráfico. Y a veces así es en la vida también. Hay momentos que nos toca esperar, y muchas veces ni siquiera fue por algo que tú y yo hicimos. Es porque la vida es así, es porque muchas veces los procesos de Dios es así. ¿O qué tal cuando vamos muchas veces tarde al trabajo a recoger a una persona que queremos llegar a un lugar y de repente está una calle con varios semáforos y cada semáforo te toca en rojo? ¿Te pasa? O que vas a pasar por las vías del tren y de repente ves que empieza a bajar la aguja del tren y empiezan las luces rojas a prenderse. Y si es un tren de carga, sabes que vas a durar ahí por lo menos 5 o 10 minutos esperando. Y muchas veces dices, ¿por qué tengo que esperar? Y la vida, iglesia, la vida es así. O cuando haces una llamada para aclarar alguna cosa a la compañía de electricidad, a la compañía del agua potable, o qué tal cuando tienes que arreglar algún asunto con los impuestos. ¿Alguna vez ha querido comunicarse a la oficina de impuestos aquí en Estados Unidos? Puedes tardar horas y horas. Muchas veces se te llega a descargar el celular y es tan frustrante esperar en el teléfono y no poder hablar con alguien que te ayude a solucionar el problema que tienes. Nos frustra, pero es una realidad en la vida. En la vida cristiana, aprender a esperar es necesario. Es indispensable. En la vida cristiana, aprender a esperar es necesario porque eso nos ayuda a desarrollar nuestro carácter. Dios permite que pasemos por estos procesos de espera.
No saber esperar muchas veces trae a nuestra vida, acarrea a nuestra vida cometer serios errores, dolor y amargura. Por ejemplo, estaba pensando en Abraham. En Abraham, que no supo esperar la promesa de parte de Dios, que no supo esperar a que Dios cumpliera con su promesa y tuvo Ismael. Y esa decisión de no esperar el tiempo de Dios tuvo graves consecuencias que hasta el día de hoy muchos están experimentando. Por ejemplo, en el caso de Esaú, perdió su primogenitura, ¿verdad? Por un plato de comida. ¿Por qué? Porque se adelantó a tomar una decisión y se perdió de aquello que Dios tenía para él. Y muchas veces puede pasar eso en nuestra vida. Cuando nos apresuramos a actuar fuera del plan que Dios tiene para nuestra vida y nos perdemos muchas veces de la bendición de Dios. Le pasó al primer rey de Israel, al rey Saúl. Estaba a punto de enfrentar a sus enemigos. Estaban esperando que el profeta viniera y ofreciera un sacrificio a Dios. Pero el profeta no venía y el pueblo estaba desesperado y empezó a presionar al rey. Y el rey tomó la decisión de ofrecer este sacrificio por él mismo cuando no le correspondía. El rey Saúl no supo esperar y Dios trajo juicio contra él y le quitó su reino. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida. Nosotros mismos, al no saber esperar, muchas veces nos perdemos de grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Desesperarte y actuar impulsivamente puede detener el plan perfecto que Dios tiene para ti. Así es que vale la pena esperar. Aunque es incómodo, aunque no nos gusta esperar, vale la pena esperar en Dios. Muchas veces, por no esperar en Dios, muchas personas viven endeudadas. Deudas impagables muchas veces. ¿Por qué? Porque no supieron esperar el tiempo de Dios. ¿Cuántos conocemos a personas que se han endeudado muchas veces quizá con un automóvil que no pueden pagar, quizá con una propiedad o una casa que no pueden pagar y están endeudados por años y ahí están sufriendo por la mala decisión que un día cometieron porque no esperaron el tiempo de Dios en sus vidas? ¿O cuántas veces conocemos a personas que viven en matrimonios donde solamente se están haciendo sufrir uno al otro porque no supieron esperar a la persona que Dios tenía para ellos? ¿Cuántos niños jóvenes crecen en hogares disfuncionales muchas veces porque sus padres jóvenes no se esperaron al tiempo de Dios a casarse y tuvieron relaciones antes del matrimonio? Y resultó que la jovencita salió embarazada y al ver el tamaño de la responsabilidad, porque un hijo trae consigo, aunque son una bendición, trae mucha responsabilidad, trae gastos también. Nosotros en este momento en nuestra casa experimentamos eso porque tenemos 2 hijos pequeños y requieren mucho de nuestro tiempo, requieren mucho de nuestra atención, de nuestros recursos también. Son una gran responsabilidad, aunque son una maravillosa bendición los hijos. Pero ¿cuántas veces vemos a niños y a jovencitos que están creciendo en hogares disfuncionales, sufriendo porque sus papás no supieron esperar? ¿Cuántos escuchamos de personas que están en empleos que detestan porque no supieron esperar a la oportunidad que Dios tenía para ellos? Es importante, iglesia, esperar el tiempo de Dios.
cuando no esperamos el tiempo de Dios, no solamente nos perdemos de bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero tristemente también acarrea dolor, tristeza a nuestra vida. Mira esta imagen. Observa esta imagen que está aquí. Y yo estaba pensando, ¿quién de nosotros, por mucha hambre que tenga, porque a veces tenemos mucha hambre y decimos que yo quiero ahorita comer lo que sea, lo que necesito es comer, pero por mucha hambre que tengas, iglesia, ¿quién se atrevería a no esperar que su comida sea cocinada? ¿Te comerías el pollo así crudo? ¿Solo porque tenías mucha hambre? Y la realidad es que las cosas que esperamos son cosas que anhelamos, que de verdad muchas veces necesitamos, son cosas genuinas que queremos obtener, pero hay que esperar en ocasiones. ¿O te comerías el pollo crudo, aunque tengas mucha hambre? ¿Verdad que ninguno lo haríamos? Queremos, si tenemos mucha hambre, queremos que el pollo esté rostizado, doradito, arrancarle una alita de esas doraditas y empezarlo a comer, o le quitas el muslo y está doradito por fuera, pero bien jugoso por dentro y está rico el pollo cuando está bien cocinado, pero nadie lo comeríamos así, ¿verdad que no? O estaba pensando también, ¿quién de nosotros, por más dolor que tengamos, por alguna condición médica, que necesitamos que se nos haga una cirugía urgente, ¿quién de nosotros permitiríamos que si no está el anestesista, la persona que va a aplicar la anestesia para la cirugía, quizá viene tarde, tenemos que esperar 20 minutos, ¿quién le diría al doctor, doctor, no importa, sin anestesia, así, dele, adelante? ¿Verdad que ninguno lo haríamos? Por más dolor que estuviéramos sintiendo, diríamos, no, vamos a esperar a que nos pongan la anestesia. ¿Verdad que sí? Entonces, en la vida muchas cosas es importante esperar. Aunque no nos guste, aunque sea incómodo, es importante que tú y yo aprendamos a esperar el tiempo de Dios. Y por muchas generaciones, los hombres y mujeres de Dios tuvieron que pasar por el proceso de esperar en Dios. Grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron esta espera en Dios. Me pongo a pensar, por ejemplo, al pueblo de Israel durante 40 años, esperando en el proceso en el que Dios los tenía en el desierto para llegar a la tierra prometida. Me pongo a pensar en José el soñador, en el libro de Génesis. Aun cuando Dios le había dado una visión desde muy joven, desde muy pequeño, le había dado una visión donde él iba a estar en una posición de liderazgo, pero antes que eso tuvo que enfrentar un proceso de parte de Dios, donde Dios permitió que enfrentara este proceso, donde fue vendido por sus propios hermanos, donde fue llevado como esclavo, donde fue encarcelado injustamente. Y quizá él pensaba, ¿hasta cuándo se va a terminar esto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo seguiré enfrentando? ¿Hasta cuándo tendré que enfrentar este proceso? Estos hombres duraron años en ese proceso. Algunos de ustedes quizá tienen algunos días esperando en Dios. Quizá tienen algunos meses esperando a que su oración sea contestada. O algunos de ustedes tienen quizá años esperando y clamando a Dios para que responda su oración. Miren lo que dice este versículo en Eclesiastés 3:11, dice, todo sucede a su debido tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Hermanos, nuestra vista es limitada, no alcanzamos a ver más allá de lo que estamos viviendo en el presente, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe lo que tiene preparado para ti en el futuro. Y es importante que tú y yo sepamos
que todo sucede a su debido tiempo. Yo me estaba acordando cómo es que junto con mi esposa orábamos a Dios, porque nos habíamos casado y los primeros años anhelábamos que pudiéramos tener nuestros hijos, pero ella estaba en un tratamiento médico donde era muy peligroso que ella saliera embarazada y no podíamos tener hijos. Y llegamos al punto de pensar que no íbamos a tener hijos. Por mi parte, yo ya tenía hijos y mi esposa siempre vio a mis hijos como con mucho amor, siempre cuidaba de ellos, siempre los alimentaba, iban a la casa y los veía muchas veces como sus hijos, pero todos sabemos que no es lo mismo. Ella quería experimentar el tener ella también sus propios hijos y por un periodo de tiempo no sucedía, no podíamos hacerlo. Y orábamos a Dios y le pedíamos a Dios, Señor, si es tu voluntad que como matrimonio podamos tener hijos. Y sí llegó un tiempo en que dijimos, si Dios no quiere, no va a suceder. De hecho, pensábamos que ya no iba a pasar. Y qué bendición que llega a nuestras vidas nuestro hijo Mateo. Y luego qué bendición que llega a nuestra vida nuestro hijo Benjamín. Y ahora tenemos juguetes tirados por toda la casa. Ahora hay todas las paredes chorreadas de que los niños, Mateo sobre todo, toca las paredes, las ensucia. Llego del trabajo y me empieza a jalar y me empieza a decir luchitas, luchitas, luchitas y quiere que vayamos a jugar. Y es una bendición de parte de Dios, pero para recibir esa bendición tuvimos que pasar por un proceso donde Dios nos tenía. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso de años, pero qué maravillosa bendición es que cuando Dios nos pasa por procesos, apreciamos más todavía lo que Dios nos da. ¿A poco no, iglesia? ¿A poco no te ha pasado a ti que hay cosas que dices, parece que no va a suceder? Y cuando Dios dice, te las da y dices, gloria a Dios. Pensé que no iba a pasar, pero Dios es bueno. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y quizá Dios te ha sanado de alguna enfermedad. Quizá Dios te ha dado aquello que por año has anhelado. Quizá Dios ha hecho algo en tu vida donde tuviste que enfrentar el proceso de Dios, pero al final de cuentas Dios te dio la bendición. Y yo creo que Dios se merece que le demos la gloria y la honra porque Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es un Dios lleno de gracia para con nosotros, iglesia. Los tiempos de espera hacen que valoremos más lo recibido. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo en eso? Que los tiempos de espera, cuando Dios nos pasa por ese proceso de espera, hacen que valoremos más aquello que recibimos. Hay 5 verdades en este mensaje, queridos hermanos, que quiero compartir con ustedes y que debemos recordar mientras esperamos en Dios. Como vimos, los tiempos de espera en Dios no son una opción en nuestra vida. Dios te va a pasar por procesos donde vas a tener que esperar y quizá van a ser procesos dolorosos, quizá van a ser procesos donde hay temor, quizá van a ser procesos donde hay angustia. Y quiero que tomes estas 5 verdades que voy a compartir contigo de la palabra de Dios para que tú estés preparado a la hora de enfrentar esos procesos. Estas 5 verdades van a ser como un ancla segura para evitarte ser llevado a la deriva, como un barco que está en alta mar. Y muchas veces los barcos son llevados por la corriente o por las olas de un lugar a otro, pero cuando el barco está anclado en una roca firme, el barco está estable en el mismo lugar.
Y estas 5 verdades que quiero compartir contigo son precisamente para eso, para cuando vengan esos tiempos de proceso, esos tiempos de espera en el Señor, cuando empieces a decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a obrar a mi favor? ¿Hasta cuándo voy a ver tu bendición? ¿Hasta cuándo voy a ver tu mano moverse a mi favor? Bueno, estas 5 verdades van a ser muy útiles para ti. Y la primera verdad, iglesia, que quiero compartir contigo es que Dios te ama. Dios te ama. Tú debes anclar tu mente, tu corazón, tu vida en esta gran verdad, que el amor de Dios es una roca firme y segura donde tú puedes venir, y en tiempos de angustia, de calamidad, de dolor, de duda, tú puedes anclarte en esa roca. Dios te ama. Mira lo que dice este versículo en 1 Juan 3:1. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y luego afirma, y lo somos. Si tú estás en Cristo, si tú has tomado la decisión de entregar tu vida a Cristo, de comenzar a seguir a Cristo, tú eres un hijo de Dios y Dios te ama. Dice en Jeremías 31:3 que Dios le habla a su pueblo y le dice que Dios nos ama con amor eterno. Romanos 5:8 dice que en esto muestra su amor Dios para con nosotros, para ti, para contigo y para conmigo, en que aun cuando le fallamos, aun cuando somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no solamente te dice en su palabra que te ama, Dios lo demostró enviando a Cristo a morir en la cruz del Calvario por amor a ti. Dios te ama. Independientemente cómo te sientas, Dios te ama. Dios te ama y necesitas anclar tu corazón y tu mente a esta verdad. Segunda verdad que quiero compartirte. Segunda verdad que te van a ayudar a enfrentar esos tiempos y esos procesos de espera. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios no solamente te ama y muestra su amor para contigo, aun cuando le hemos fallado a Dios, pero también Dios quiere bendecir tu vida porque Dios es bueno, porque Dios es santo, porque Dios es justo y su plan para tu vida también es un buen plan. Dice Jeremías 29:11, dice que me encanta, yo creo que este es uno de los pasajes más conocidos por todos los que ya tenemos tiempo caminando con el Señor, pero esta semana estaba leyendo el contexto de este pasaje y lo que había ocurrido, iglesia, es que el pueblo de Dios había sido desterrado, habían sido llevados como esclavos, habían sido exiliados y estaban en un gran sufrimiento, en una gran calamidad. Este es el contexto de este pasaje. Y Dios les envía un mensaje a su pueblo cuando estaban en ese proceso, en ese tiempo que de hecho fue un tiempo de 70 años que su pueblo estuvo en esa situación. Y Dios le envía este mensaje a su pueblo a través del profeta Jeremías y les dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Y luego pone su firma, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué maravilloso, iglesia, porque independientemente
de la situación que tú estés enfrentando en este momento, independientemente del proceso en el que estés atravesando, quizá de dolor, de angustia, Dios te dice estas palabras también a ti, porque tú eres su pueblo, tú eres su hijo, tú eres su hija. Y Dios te manda a decir este mensaje a ti si estás en una situación difícil, en un tiempo que se ha prolongado, donde estás esperando la respuesta de Dios y Dios te dice: yo tengo un plan para ti, mi hijo, yo tengo un plan para ti, mi hija, y ese plan es un plan de bien, no es un plan de calamidad, es un plan de bien para darte un futuro y para darte una esperanza. El plan de Dios para tu vida es un buen plan. Tercer verdad que quiero que siembres en tu corazón es que existe un proceso de espera natural. Existe un proceso de espera natural en todas las cosas. En la mayoría de las cosas hay un proceso de espera natural. Dice Eclesiastés: todo tiene su momento oportuno. Hay tiempos para todo lo que se hace bajo el cielo. Luego dice: hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. El agricultor no recoge la cosecha o no recoge el fruto la misma temporada en que siembra, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Todos, aunque no nos dediquemos al campo, a la siembra, todos sabemos que hay un tiempo en el que se siembra la semilla, se entierra, se deja por un tiempo, se le está alimentando, poniendo agua a esa semilla, pero hay un tiempo de espera. Hay un tiempo en el que no se puede hacer absolutamente nada, sino esperar y estar cuidando la semilla, ¿verdad? Sería ilógico querer sembrar la semilla e inmediatamente ir a recoger el fruto. No funciona de esa manera. Y hay muchas cosas en la vida que son así. En la vida hay procesos. Por ejemplo, un bebé, por más que tú quieras que ese bebé madure, crezca, sea un adulto, no se puede. Hay un proceso. Hay un proceso en el que van a tener que pasar días, meses y años para que ese bebé crezca, que comience a caminar, comience a alimentarse por sí mismo, comience a hablar y pase por distintas etapas en su vida. Lo mismo pasa con plantar un árbol. Para recoger el fruto hay un proceso, ¿verdad? O cuando vas y si tienes los dientes chuecos y vas a que te los enderecen, es un proceso, y muchas veces es un proceso doloroso. En mi caso nunca lo he tenido ese proceso, pero sé que muchos de ustedes han pasado por eso y llega a ser un proceso doloroso y que toma mucho tiempo. Por ejemplo, los que quieren graduarse, quieren estudiar algo, alguna licenciatura, alguna ingeniería, algo en la vida, hay un proceso de estudio donde comienzas, te inscribes en la escuela, empiezas a tomar los estudios y pasa el tiempo hasta el día de graduarte. La mayoría de las cosas en la vida llevan un proceso, y tú y yo debemos saber que debemos estar conscientes de eso, que las cosas en la vida tienen un proceso natural, y por más que tú estires, por más que tú hagas, por más que tú te esfuerces, no vas a poder hacer que eso suceda si no es su tiempo. Me estaba acordando cuando estaba viendo este punto, me estaba acordando de una ocasión que fui a cortarme el pelo y estaba platicando con la señora que me estaba cortando el pelo muy a gusto. De hecho, estábamos hablando de Dios, le estaba hablando de la iglesia. Mi intención era que quería invitarla a la iglesia a esa persona, ¿verdad? Y yo no estaba poniendo atención cómo me estaba cortando el pelo, porque me tenía de espaldas al espejo y ella estaba haciendo su trabajo. Y cuando terminó me dijo: listo, ya quedó listo, señor.
Cuando me miré en el espejo, estaba todo trasquilado, hermanos. La señora me había trasquilado y dije, no, dije. Y me había cortado de más, me había dejado, parecía que tenía mordidas por aquí, mordidas por acá. Y me acuerdo que era un viernes, me acuerdo muy bien porque sabía que en la noche iba a asistir a la iglesia porque teníamos el viernes de vida cuando estábamos en el otro edificio. Y me acuerdo, dije, ¿cómo voy a ir a la iglesia y con todos los pelos por aquí, por un lado largo, por otro lado parece que me agarraron a mordidas? Y bueno, dije, pues ni modos, ¿no? Pues ¿qué más hago? Ni modo de forzar mi pelo a que crezca, no puedo hacerlo. Oye, necesitaba que pasara el tiempo para que mi pelo crezca. Y me acuerdo que hasta esa vez me puse un poquito de gel por aquí, por allá. Dije, pues a lo mejor ni nadie lo nota, ¿no? Y lo primero que me dijeron cuando llegué a la iglesia, hermano, nuevo look. Sí, hermana. Gracias, nuevo look. Y la verdad es que no podía hacer nada, ¿no? Es lo que es, y a veces así hay procesos en nuestra vida. O sea, podemos ver que las cosas están patas para arriba, como decimos, y Dios ciertamente se encarga de arreglarlas, pero va a requerir un proceso para que eso se arregle. Y hay muchas cosas en nuestra vida así, ¿no? Entonces, sé consciente de eso. Cuando estés enfrentando un proceso o un tiempo prolongado donde Dios está trabajando en tu vida, necesitas saber que hay cosas en la vida así que llevan un proceso natural. La cuarta verdad que quiero compartir contigo, y me gustaría que la guardes en tu corazón, toma nota, apúntala, tómale una foto, porque la vas a ocupar tarde o temprano. Todos pasamos por procesos, aun si ahorita no es tu caso. A lo mejor estás diciendo, pues, quién sabe, hermano, esta predicación no es para mí, porque pues yo ahorita todo contento y todo feliz, ¿no? Pero déjame decirte que vas a enfrentar procesos en la vida y vas a pasar esos tiempos. Así es que es mejor que tomes nota ahora mismo. Déjame decirte que cuando pasamos por procesos, Dios desea perfeccionarte. Dios usa esos tiempos, Dios usa esos periodos de tiempo para obrar en tu vida, para moldearte, para perfeccionarte. Dios siempre, por más que tú ores a Dios y le pides, y ciertamente Dios contesta nuestras oraciones, Dios obra a nuestro favor, pero Dios siempre estará más interesado en cambiar tu corazón y tu carácter que cambiar tu situación. A Dios le importas más tú que tus circunstancias o tu situación. Y es en medio de los procesos que muchas veces Dios llega y toma nuestro corazón y empieza a trabajar en él y dice, demasiado orgullo. Fuera el orgullo. Demasiado egoísmo por aquí, a ver. Afuera el egoísmo. Casi no tienes confianza en mí. A ver. Afuera, eso no sirve. Y luego viene Dios. Falta un poco de humildad. Humildad, ¿no? Y es en esos procesos, esos periodos de tiempo que Dios toma tu vida, toma tu corazón y empieza a moldearlo y empieza a quitar cosas que te hacen daño y a poner cosas necesarias en tu vida. Es en esos procesos. Dios te perfecciona. Mira, déjame compartirte algunos pasajes de la Escritura. Yo sé que muchos de ustedes conocen este pasaje, pero dice que aunque durante un tiempo, de eso estamos hablando, ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, durante un tiempo tengan que soportar muchas. Interesante esta palabra porque no dice algunas, pocas, no, dice muchas dificultades. Así es la vida, iglesia. En esta vida enfrentaremos aflicciones, dificultades, problemas, enfermedades y un sinfín de cosas. Pero gloria a Dios porque Él está con nosotros en todo eso. Pero dice que aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan, dice, tales dificultades serán una gran prueba de su fe.
y se pueden comparar, dice, con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro. Qué importante eso, porque el apóstol Pedro compara nuestra fe, nuestra confianza en Dios con uno de los metales más preciados y valiosos en este mundo, el oro, ¿no? Y dice, su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe, la confianza que tenemos en Dios, dice, que sale aprobada de la prueba, dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Iglesia, cuando tú y yo enfrentemos tiempos, periodos de dolor, de angustia, de calamidad en nuestra vida, si tú y yo permanecemos confiando en el Señor, Cristo va a ser muy, pero muy alabado y muy glorificado. Así que es importante que tú y yo, como cristianos, nos mantengamos firmes en esa confianza que tenemos en el Señor. Dice Santiago 1, del 2 al 4, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Qué difícil es eso, hermanos. Qué difícil es estar enfrentando situaciones difíciles y de dolor en nuestra vida y tener esas situaciones por sumo gozo. Pero aquí nos explica por qué. Dice, porque sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, dice, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces, Dios quiere perfeccionarnos a través de pasar estos periodos de tiempo en nuestra vida donde hay calamidad, dolor y angustia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Quinta verdad que quiero compartir contigo, y esta es la última de las 5 verdades que te quiero compartir en este mensaje, y es que hay batallas que debes pelear. Cuando estés enfrentando este periodo de tiempo, vas a enfrentar batallas espirituales que, fíjate, que nadie más puede pelear por ti. Yo sé que tenemos una iglesia amorosa y muchas veces tenemos personas que oran por nosotros, que están ahí para animarnos. Al final del año 2021, inicio del año 2022, enfrenté un proceso bien difícil en mi vida. Me di cuenta de cosas que estaban ocurriendo en mi vida de las cuales no me había dado cuenta anteriormente. Y aunque no voy a entrar en detalles, fue un tiempo bien complicado donde caí en una profunda depresión. Y aunque seguía sirviendo en la iglesia y seguía haciendo lo que siempre hago, los que estaban muy cerca de mí se dieron cuenta de todo este proceso. Fue un proceso donde parece que me cayó un balde de agua fría que sacudió mi vida de tal manera que caí en una profunda depresión donde no quería salir de la cama. Donde mi esposa, me acuerdo que oraba por mí, me animaba. Pero estaba de esas veces, y quizá tú has estado en esa situación donde lo único que quieres es estar tirado en la cama, no saber de nada y nada más echarte la cobija encima y no saber de nada. Yo no sé si tú te identificas con esos tiempos, pero fue un proceso bien difícil donde había personas orando por mí. Y recuerdo que tuve que confiar en las promesas de Dios y levantarme en el poder de Dios. Nadie iba a pelear esa batalla por mí. Yo tenía que hacerlo por mí mismo. Fortalecido en el Señor, me puse de pie. Comencé a confiar en las promesas de Dios. Y fue una temporada que ya pasó. Y quizá algún día les comparta a detalle todo eso que pasó, pero me he dado cuenta que hay cosas que nadie va a pelear por nosotros, iglesia.
que o te levantas en el poder de Dios o te levantas. Si no, vas a permanecer tirado y Satanás va a robar tu propósito. Satanás va a robar el plan que Dios tiene para tu vida. Necesitas ser valiente y levantarte en el poder del Señor. Esperar en Dios no significa estar paralizados, inactivos o apáticos. Efesios 6:12 dice que porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Hay una batalla, iglesia. Hay una lucha que necesitamos pelear, una lucha espiritual. Muchas veces es precisamente en esos tiempos, en esas temporadas, que Satanás empieza a enviar sus flechas, sus dardos para intentar destruirnos. Satanás quiere destruir tu vida y el plan de Dios para tu vida. Y es en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, que Satanás aprovecha para enviar esos dardos y esas flechas. Temor, ansiedad, depresión, dudas que debilitan nuestra fe, desánimo, desilusión. Satanás empieza a aventar esos dardos que quieren derrumbarte, que quieren acabar con tu vida. Pero Dios no nos deja solos. Dios nos ha dado los recursos necesarios para pelear esa batalla. En Efesios 6 está la armadura de Dios, la armadura del cristiano, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el casco de la salvación. ¿Se acuerdan? Dice Efesios 6:16, dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, el escudo de poner toda tu confianza en Dios, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. La manera en que tú y yo vamos a enfrentar esos dardos, esas flechas que Satanás envía a nuestra vida en medio de esos temporales, va a ser con la armadura de Dios en nuestras vidas. Con el escudo de la fe como un guerrero que se levanta en el poder de Dios, decidido a pelear por aquellas promesas que Dios tiene para su vida. Hebreos 11:33 habla de los grandes hombres de Dios, de aquellos hombres que vivieron en fe en el Antiguo Testamento, y dice de esta manera, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso debe inspirarnos a nosotros, a saber que cuando actuamos, caminamos, obramos, vivimos en fe, Dios está con nosotros. Y en Cristo somos más que vencedores, iglesia. En Cristo podemos levantarnos y enfrentar esos tiempos y esos procesos. 5 verdades que servirán de fundamento y ancla firme que debemos recordar mientras esperamos en Dios, en esos tiempos de espera. Dios te ama. El plan de Dios es bendecirte. Existe un proceso de espera natural. Dios anhela y desea perfeccionarte. Y hay batallas que solo tú y nadie más puedes pelear o debes pelear con Dios. Inclina tu rostro, iglesia. Cierra tus ojos un momento y te voy a pedir que medites mientras Lester comparte con nosotros esta canción. Adelante, Lester. Esperar
en ti. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiando está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiando está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Así como estás con los ojos cerrados, tu rostro inclinado, yo no sé qué fue lo que Dios habló a tu vida esta tarde. Yo no sé cuál es el proceso en el que Dios ha permitido que enfrentes en esta temporada de tu vida. Lo que sí sé es que podemos confiar en las promesas de Dios. Lo que sí sé es que Dios te ama con amor eterno, con amor incondicional, como nunca nadie más podrá amarte jamás. Lo que sí sé es que independientemente del proceso que estés enfrentando en este momento de tu vida, Dios tiene un plan de bien para ti. Dios tiene un plan de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Lo que sí sé es que Dios, a través de todo este proceso, Dios te está perfeccionando y Dios quiere llevarte a la madurez y a formar en ti el carácter de Cristo. Lo que sí sé es que aunque tienes que levantarte y pelear esa batalla, no estás solo y debes saber que en Cristo eres más que vencedor. Yo le pido a Dios que te fortalezca, que te dé sabiduría para comenzar a tomar las decisiones correctas en tu vida en medio de este proceso. Si hoy estás aquí y Dios ha hablado a tu corazón a través de este mensaje, te pido que levantes tu mano. Levanta tu mano si Dios habló a tu vida, a tu corazón. Gloria a Dios por su vida, querido hermano. Gloria a Dios por su vida. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios por la vida de cada mano levantada, Señor. Yo te pido que tú fortalezcas esos corazones, Señor.
Señor, que tú les hagas sentir tu presencia, Señor, en medio del proceso, en medio de este tiempo, en este temporal donde las olas golpean la barca de su vida, Señor. Que seas tú sosteniéndolos con tu diestra victoriosa en este momento, Señor. Que sepan ellos que este no es el fin. Señor, que puedan ellos ser fortalecidos de tal manera que no se rindan ante el problema, no se rindan ante el dolor, no se rindan ante la situación que están viviendo, pero más bien que si hay alguno aquí que está sufriendo y está en dolor, pueda rendirse delante de ti, que pueda rendirse a los pies de Cristo, Señor. Porque dice tu palabra: vengan a mí los que estén cargados, cansados, trabajados, y yo los haré descansar. Hay alguien aquí, así como están todos, con los ojos cerrados, el rostro inclinado, que nunca ha entregado su vida a Cristo y hoy quiere tomar la decisión de comenzar a seguir a Cristo en su vida. Levanta tu mano porque quiero orar por ti. Si tú eres esa persona, hay una persona por allá que está levantando su mano. Otra persona, 2 personas que están levantando su mano. Hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo el día de hoy. 2 personas de aquel lado, otra persona por acá. Gloria a Dios. Señor, yo te pido por estas personas, Señor, que puedan conocer tu gran y maravilloso amor, Señor. Que sepan que solo en ti hay perdón de pecados, Señor. Que sepan que solo en ti hay salvación y vida eterna, Señor. Que cuando escuchen el mensaje del Evangelio, Señor, puedan tomar una decisión consciente, Señor, de entregar su vida a ti, Señor, comenzar a caminar contigo y experimentar cada una de tus bendiciones, Señor, y alcanzar las promesas que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Señor, te adoramos en esta hora, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia.